Bueno, seguimos con esta lógica de cultivo de servicio. Nos metemos ahora en cultivo de cobertura. El tema de ahora es cultivo de cobertura, uso de una estrategia sustentable al manejo de malezas en sistema de siembra directa. Volvemos a bajar a niveles toma, acá, vamos, ¿no? Y para eso lo voy a invitar a Tomás Baigorria. Tomás Baigorria es ingeniero agrónomo de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Marcos Juárez. En el 2003 obtuvo el título de ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En el 2004 realizó una pasantía profesional en el área de suelos y producción vegetal de la Estación Experimental INTA Marcos Juárez. A partir de 2008 entró formalmente al INTA, el Grupo de Gestión Ambiental. Actualmente realiza su maestría en la Universidad Nacional de Rosario, en Zavalla, evaluando el impacto de los cultivos de cobertura y su influencia en la dinámica del agua y las malezas en la productividad de los cultivos. No la podía hacer más corta. Avanti, señor. Con todo, este tiene onda millennial total. Maestro, todo tuyo. ¿Cómo les va? Bien, bien. A ver. Epa. Ahí está. ¿Cómo les va? Primero agradecer a don Mario por la invitación y a Marcos Lorenzo que me trajo. Y bueno, les doy unos mates por lo menos. ¿Qué sé yo? Unos mates. Opa, vení más tranquilo. Bueno, fíjense, ahí hay gente como Cristian Álvarez, Daniel Tuesca, director y codirector mío, pobre gente, pero bueno. La palabra sustentabilidad, complicada, lindo quedan los títulos, pero hay que llevarla a la práctica y ahí es el tema, ¿no? El desafío interesante. Ahí hay mucha gente, como dijo Gervasio, los cultivos de cobertura tienen interacción en varios elementos, entonces, varios factores, como dice ahí arriba. Entonces hace falta mucha gente estudiando una misma cosa, quizás. Entonces, la recomendación para control de malezas no es la misma que para control de erosión. Porque en Maquena, por ejemplo, sur de Córdoba, la recomendación para que un lote no se vuele, con 15 kilos boleados de trigo, después de un maní, la erosión la puedo controlar. Ahora, Amaranthus palmeri lo podré frenar con 2.500 kilos de materia seca. Entonces, la recomendación para control de malezas, un cultivo de cobertura para control de malezas, no es la misma que para, por ejemplo, erosión. Entonces, vamos a ver algunas cositas de estas interesantes, todo vinculado a lo que es control de malezas. Sembrar un cultivo de cobertura para control de malezas y otras cosas que se van a ir dando indirectamente, como las mostró Gervasio. Entonces, ¿qué especies podemos utilizar como cultivo de cobertura? Entonces, triticale, trigo, cebada, un centeno, ahí se puede rolar el centeno, avena estrigosa, avena sativa, todas gramíneas anuales, se puede utilizar, por ejemplo, vicia villosa, trébol encarnado, arveja. Todos estos cultivos de cobertura, estas especies, se pueden rolar. Por eso las puse ahí. Hay más especies que se pueden utilizar como cultivo de cobertura. Hay brasicáceas, hay inclusive leguminosas estivales que se pueden utilizar como cultivo de cobertura, pero en esta zona sería lo más raro, ¿no? Fíjense, vicia sativa, no se puede rolar con el rolo que vamos a ver. Sí se puede rolar con los rolos cuchillo. Eso sí le va a detener el crecimiento, pero ¿qué pasaría en un lote con movimiento en una zona ventosa? Si yo corto, esto puede ir a parar al diablo. ¿Se entiende? Una zona como Entre Ríos, por ejemplo, como Entre Ríos, si yo paso un rolo cuchillo sobre la vicia sativa, se vuela toda, o si no, por escurrimiento superficial, esto va a parar al esquinero, por ejemplo. El raigras tampoco se puede rolar. Bien. Lo que es fechas de siembra, en este caso es vicia villosa. Fíjense la producción de materia seca en el EGI en función de 6 fechas de siembra. Esto es en el INTA de Ascasubi. Ahí está Juan Manzolini y Juan Pablo Renzi, que trabajan muchísimo en vicia villosa y vicia sativa. Saben muchísimo esta gente. Y fíjense las producciones, inclusive siembras de julio, 6.000 kilos de materia seca. Pero en siembras tempranas también es importante los niveles de producción. Ahora bien, si yo siembro en julio, los picos de producción estos me van a venir en diciembre. Entonces el maíz lo voy a terminar sembrando en enero. Entonces, la vicia villosa hay que sembrarla
temprano. O se siembra el boleo con avión en marzo, o se siembra en abril, mayo más tarde. ¿Se entiende? Porque si no, después consumo de agua y vamos con el cultivo estival a sembrar en enero por lo menos. Bien. Distanciamiento, densidad de siembra, perdón. Producción de materia seca en función de las densidades de siembra de Vicia villosa. Fíjense qué interesante, la barra azul, con una densidad de plantas entre 20 y 40 plantas por metro cuadrado, un muestreo hecho en agosto. Fíjense, al mes, la Vicia casi que duplica la producción de materia seca. Entonces, no nos desesperemos por el tema que en invierno los productores nos llaman por teléfono a decirnos, ¿por qué me haces sembrar esto si no crece? ¿Qué es lo que viene septiembre? O sea, vayan a ver las Vicias ahora y cambió la cosa. Ahora uno habla con los productores y ya la cara es otra. Pero en junio, créanme que no era muy linda la cara que nos hacían. Bien, ahí está. Bien, densidades de planta de 25 a 30 plantas por metro cuadrado en Vicia villosa sería lo recomendado. Son 15 kilos por hectárea. Si la vamos a sembrar a la Vicia con centeno, no nos pasemos de la gramínea, puede ser triticale, puede ser avena, de las 60 plantas por metro cuadrado, porque vamos a ahogar a la Vicia. La vamos a ahogar, literalmente. La tasa de crecimiento de las gramíneas invernales es el doble que de la Vicia villosa. Entonces, ojo con eso, porque hemos visto algunos lotes en donde, claro, te sacan la foto, vamos a ver, y le metieron 120 de tritical. Y ahí quedó la Vicia. ¿Se entiende? Ojo con eso. Producción de semilla, colmenas. Usen colmenas en Vicia villosa y sobre todo en suelos francos. Zonas como Marcos Juárez, departamento Marcos Juárez, Unión, es complicada la producción de semilla de Vicia villosa, pero vayan probando en zonas de suelos más francos y con primaveras más secas, como por ejemplo sur de Río Cuarto o el norte de Villa María. Santiago del Estero, podría ser, habría que probar. Entonces, en gramíneas, fíjense, triticale ciclo largo, ciclo más largo que centeno, más largo, ¿por qué? Y porque quiero drenar los lotes, consumir agua. Entonces siembro algo más largo, por ejemplo. 120 a 150 plantas por metro cuadrado. Son unos 36 kilos de centeno por hectárea. Entonces, esas son las densidades de siembra que veíamos en Vicia anteriormente. Y después vemos... Bien, lo que les mostraba. O sea, ahí ya la cara es otra. O sea, ahí ya estamos todos contentos. Es una producción, fíjense la cantidad de nitrógeno fijado que habrá y la cantidad de raíces. Control de malezas. Bien, distanciamiento entre hileras. Aquí tenemos 4 especies. 4 especies. En el eje Y tenemos radiación fotosintéticamente activa, porcentaje de intercepción en función de diferentes fechas. Esta es la siembra del cultivo de cobertura. Y aquí tenemos, por ejemplo, 21 de agosto. La línea rosa es Vicia sativa, 40% de intercepción. El suelo, o sea, la radiación que está llegando del suelo, solamente el 40% está interceptando la Vicia sativa. Ahora, en la villosa tenemos ya más del 85%. Si yo quiero competir contra las malezas, ¿qué cultivo voy a elegir? Fíjense el triticale en azul versus el verde, el centeno, mucho más macaullado, muchas más hojas. Entonces eso lo que permite es muchos cultivos más agresivos necesitamos para competir contra las malezas, interceptar luz sobre todo. Entonces, acá vemos, esto es Vicia villosa, Vicia sativa sembrada a 42 el mismo día, y es lo que les decía, o sea, este cultivo es mucho más agresivo para competir con las malezas que este. O sea, acá el barbecho sigue. Acá seguimos perdiendo agua y acá sigue entrando luz y hay espacio físico disponible para las malezas. Entonces, ahí dice poco esa foto, pero esos son 2 metros. 2 metros. Y ahí va la rama negra. Entonces, este año, trigo sembrado 42, se perdió la Vicia. No sabemos si por enfermedades o por heladas. Ya
En las gramíneas, A42, ya tenemos nacimientos en el entresurco. Ahora bien, un triticale sembrado a 17,5, fíjense lo que es el barbecho, en el que ya el metilsulfurón perdió su residualidad. Entonces, fíjense, esta es la vuelta de la sembradora donde se distanció 40 centímetros, ya tenemos nacimientos de peludilla y de rama negra. En cambio, dentro del cultivo difícilmente se podía encontrar una planta de estas. Acá no hay metilsulfurón. Nosotros no usamos residuales en las gramíneas, no usamos ALS. Solamente se aplica glifosato en algunos casos y se siembra la gramínea. ¿Se entiende? Todo esto es competencia. Entonces, lo ideal es sembrar a 17,5, a 21 en el caso de las gramíneas. En vicia villosa, 52 se puede sembrar, pero muy temprano. Estamos hablando de marzo. Fertilidad del suelo, ¿por qué? Acá tenemos producción de materia seca, promedio de 7 años de hacer cultivos de cobertura en Marcos Juárez. Esta es la barra azul, está fertilizado el cultivo de cobertura con 100 kilos de N más 50 kilos de fosfato diamónico, sin fertilizar la barra roja. Fíjense las producciones de vicia villosa con respecto a sativa. En fósforo no hemos tenido respuestas a la producción de materia seca en Marcos Juárez, hay niveles importantes de fósforo en el suelo, fósforo Bray. Fíjense las respuestas de triticale a la fertilización y los niveles a los cuales puede llegar. El triticale es uno de los cereales que mayor cantidad de materia seca puede producir en antesis. Estos volúmenes son interesantes porque los controles de malezas aceptables están entre 5.000 y 7.000 kilos de materia seca. Ahora, en Estados Unidos hablan de 8.000 kilos de materia seca necesario para el control de maleza. Esto dependerá de qué maleza es la que queremos controlar. O sea, cómo está el paciente. Es decir, hay lotes más complicados que otros. Por eso no podemos generalizar tanto, bueno, cuál es el nivel de producción de materia seca. Pero anda por esos niveles. Bien. En maíz, Manolo está más loco que nosotros, pero está contento ahí. ¿Por qué? Esto es vicia, esto es soja, perdón, sobre vicia. ¿Se entiende? Soja sobre vicia, soja de segunda sobre trigo. Ahora, ¿dónde está el maíz sobre la vicia y dónde está el maíz de segunda? ¿Se entiende? O sea, no es solo control de malezas acá. Acá hay un aporte de nitrógeno interesante. O sea, y el balance de carbono ni hablar. El aporte de raíces ni hablar. La eficiencia del uso del agua. Manolo seca muy tarde los cultivos de cobertura y genera esas biomasas porque él quiere drenar sus lotes, quiere consumir agua, porque hay unos problemas impresionantes. Esto es en Inriville. Entonces, esto nos muestra la calidad de este suelo, el potencial que tiene. Y otra cosa interesante, fíjense, esto es vicia con triticale. Vicia con triticale. Si yo seco con un herbicida esto me va a quedar todo arriba y yo voy a tener que entrar a sembrar después de ahí arriba. ¿Cómo hago? Por eso Manolo está rolando. Porque es imposible si la cuchilla cilíndrica es así. ¿Cómo entro yo ahí? Imposible. El maquinista toda la tarde te dice de todo. Toda la tarde. Créanme que es así. Entonces, métodos de secado, podemos pulverizar con herbicida las coberturas, podemos incorporarlas. Bien, ahí habló Gervasio de digestibilidad. O sea, si yo paso una chipeadora, una desmalezadora, la partícula la estoy achicando, entonces la digestibilidad aumenta. Entonces, ¿qué va a pasar con todo el residuo? Va a desaparecer de una manera muy rápida. Entonces, esta interferencia que yo quiero lograr en las malezas no lo voy a conseguir. Pero bueno, con este método, el rolado, algo que estamos trabajando hace algunos años, este rolo no arranca ni corta, simplemente mella. ¿Ustedes conocen lo que es un acondicionador de alfalfa? Es más o menos eso. En eso consiste. Entonces voy a necesitar posterior rolado días con 5 o 6 días de sol pleno y se va a secar. Se va a secar. Inclusive puedo hacer emergentes ahí arriba. Esto es el Rodal Institute. Ahí están rolando centeno, ahí vicia villosa. Eso es avena estribosa. Fíjense la disposición de las cuchillas para evitar vibraciones en el enganche, que no se nos destruya el enganche del tractor.
Bien, a ver. Bien, eso es. Fíjense, si conocen las rotativas, lindo para reciclarlas y hacer un rulo de esos. Por ejemplo, fíjense ese centeno, eso es en Estados Unidos. Y bueno, nosotros no empezamos así, hace 5 años, pero más o menos, más o menos. ¿Cuál es la idea de esto? O sea, una idea simple y de bajo costo, y es de fácil adopción y a veces puede solucionar lindos quilombos como los que tenemos en algunas zonas en donde no se puede aplicar, que ya conocen cómo es el conflicto. ¿Se entiende? Una idea simple y de fácil adopción. Entonces, si tenemos una suegra molesta, la mandamos a rolar con el pie el centeno, 60 hectáreas, cansate un poco, ¿entiende? O, por ejemplo, ahí la ponemos ahí adelante y le decimos, dale. Eso es en general hacha, en La Pampa es eso. Es un tambor de 200 litros. ¿Se entiende? Simple. Funciona. Bien. Momento fenológico para rolar las gramíneas, en este caso. Acá tenemos el porcentaje de control, más del 80% en gramíneas, en centeno, en antesis. Eso es la antesis, eso es antesis. Cuando vemos las anteritas amarillas, todo el cultivo, eso es antesis. Ese es el momento de entrar a rolar. En la vicia, vamos a rolar con 100% de floración, 80% también, y menos también podemos tener buenos controles, pero guarda con el rebrote que se nos puede subir arriba del maíz. Literalmente la vicia te ahoga el maíz después. Entonces, tengan cuidado y respeten estas cosas. Estos son los últimos 5 nudos de la vicia y estos son los ramilletes florales. Tenemos que ver 5 en cada nudo. Eso es 100% de floración. ¿Cómo vamos a rolar una gramínea? Así está sembrado el cultivo de cobertura. Así vamos a rolar y así vamos a sembrar la soja, por ejemplo. 100% de cobertura del suelo. Porque si yo siembro la soja de esta forma, ¿qué pasa? Voy a trozar todo. Y va a venir el viento o va a venir el agua y va a ir a parar todo, va a saber a dónde. ¿Se entiende? De esa manera yo me aseguro que queda todo retenido ahí el cuello de la planta. Y me aseguro un 100% de cobertura del suelo. Antesis, el momento adecuado de rolar. Fíjense, densidad de planta. Si esto es una planta de centeno, y yo quiero rolar, si me faltan estas dos, esta no cae. Esa no cae. Entonces, se vuelve a levantar. Y nos llaman y nos mandan la foto en siembras aéreas, por ejemplo, y claro, cuando no solapa bien el avión y te deja los chanchos. Y ahí no cae el centeno. Entonces la densidad de siembra tiene que ser homogénea. ¿Entienden? Entonces esta última línea en las parcelas se vuelve a levantar. Pues no tiene el peso de las otras. Control de malezas en soja. Esto es un barbecho en el que solo se aplicó glifosato. En R3, créanme que la soja está en R3, pero a 12 metros de profundidad, creo yo. 212 plantas por metro cuadrado de Amaranthus. Aquí tenemos, por ejemplo, un centeno al cual se lo secó con herbicida. Y nada más. 16 plantas por metro cuadrado de Amaranthus. Centeno rolado y nada más. 24 plantas por metro cuadrado de Amaranthus. Centeno con sulfentrazone. Se quemó con herbicida, se aplicó el preemergente, se sembró la soja. 4 plantas por metro cuadrado de equinocloa. Amaranthus acá no está. Centeno quemado con herbicida y 6 plantas por metro cuadrado. Bien, y esto es un centeno al cual el control de maleza se hizo mecánicamente. Ya vamos a ver el aparato en qué consiste. Es un cultivador de reja plana, se pasó en B3 y en R1. Tenemos 8 plantas por metro cuadrado y fíjense la línea en donde solo usamos el cultivador, sí, muy lindo en el centro, pero en la línea, bien, gracias. Entonces la cobertura ayuda muchísimo a que estos colorados que están en la línea no vengan. Entonces, el cultivador funciona acá, allá no. Depende del contexto. Entonces esa es la dinámica de las plantas por metro cuadrado del ensayo que veíamos recién. Entonces si este es el centeno en el cual yo apliqué
un preemergente, lo sequé con herbicida, apliqué el preemergente. Esa es la densidad de plantas de Amaranthus, casi en R3. Estas son las densidades cuando lo rolé, las densidades por metro cuadrado de Amaranthus. Aquí cuando sequé con herbicida, aquí pasé el cultivador y aquí pasé el cultivador. ¿Entiende? O sea que pasé en un barbecho con sulfentrazone del 17 del 10, yo tuve que hacer un gráfico así, porque no puedo poner 3.000 plantas en el eje Y porque no vemos nada acá. Entonces, en el barbecho, el 17 del 10, 3.272 plantas de Amaranthus híbridos. Tuve que hacer saflufenacil, glifosato, más el preemergente. Entonces, ¿esto es control, manejo integrado o no? ¿Esto es manejo integrado? Esto puede ser manejo integrado. Yo, más o menos lo que vi en la universidad. Entonces, bien, sí, ahí todo bien con el barbecho, pero tuve que hacer el barbecho largo, el barbecho intermedio, el saflufenacil, el preemergente, y en Maquena hasta postemergente están haciendo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Mediante un cultivo de cobertura, por competencia, y yo puedo zafar de estos tratamientos. Barbecho largo, barbecho intermedio, y bueno, y después por interferencia, más el preemergente, en lotes como ese, salgo bien. Eso en Marcos Juárez, ¿eh? No extrapolemos a Dorila, La Pampa, por ejemplo. Es otra cosa. Entonces, eso es competencia, o sea, es un centeno que lo secamos, por ejemplo, un centeno que lo secamos sin residuales, o sea, no se usó metilsulfurón en este centeno, nada. Y eso es interferencia física. La luz no llega con facilidad y estas semillitas de las malezas necesitan luz, necesitan nitrógeno. ¿Cuánto nitrógeno acá inmovilizado hay? Hay unos kilitos, ¿eh? Créanme que hay unos kilitos, por eso la soja, yo le digo a la soja, vos fijá de la atmósfera, porque es gratis. Pero la maleza no puede fijar nitrógeno atmosférico. Entonces hay varios cambios, no solamente es la interferencia física. Este es el barbecho al lado, un problema de rama negra interesante. Interferencia. Fíjense, está rolado, ahí está la soja naciendo, ahí no hay herbicidas todavía, eso es rama negra. Ahí tenemos yuyo colorado con gramíneas, hermoso el yuyo colorado. O sea, esa es la fuerza que tiene el banco. Ese banco acá este banco de semilla está fuerte. Ese banco me está diciendo, vos me dejás 1 metro y te hago un quilombo que no te vas a olvidar en tu vida. ¿Se entiende? Si no haces las cosas bien, te lo voy a hacer pagar. Esa es la idea. Así hay que declararle la guerra. Entonces, acá tenemos el cultivador algo que estaba tirado. Obviamente hicimos una operación, timón plano, reja plana, para que no mueva el suelo, cuchilla circular para que corte ese rastrojo, porque con las coberturas roladas se trabaja con abundante rastrojo. Entonces se necesita gente que sepa de estas cosas, eso es clave. Ese es el trabajo que hace. Prácticamente porcentaje de cobertura ni se siente. Ahí tenemos, por ejemplo, cebollín, sorgo de Alepo, la rama negra, la fulmina. Es hermoso ver cómo al otro día queda como cuando una mujer le tira una cucaracha, no sé si vieron cuando le tira que hasta que no se muere, prácticamente le vacía. Bueno, esto es hermoso de verlo al otro día porque realmente la rama negra queda fulminada. El corte es al 1,5 centímetros. Al 1,5 centímetros. No allá a los 4 centímetros. Al centímetro, ahí. Le tenemos que dejar la menor cantidad de raíces posible. Y ojo con yuyo colorado de más de 30 centímetros, porque ya tiene raíces laterales. O sea, esto no funciona siempre, ¿eh? Guarda con estas cosas. Hay que aprender a usar estas cosas porque no es sencillito. Bien, ahí veíamos el Eucine, por ejemplo, yuyo colorado. Esto es en el barbecho. Queda también. No fulmina. Entonces hemos reinventado Eduardo Cástica, que habla de innovación y estas cosas, creatividad. Bueno, reinventar algo que estaba en desuso, recuperar, revalorizarlo, porque ahora estamos chochos con el aparato. Recuerden que hay zonas donde no se puede aplicar, por eso estamos con estas cosas. En Maquena se usa en maní, en maíz A70 también se usa, ahí están las rejas muy similares, en Estados Unidos también
Lindo, lindo debe ser porque si la sembradora se te cruzó un poquito y esto es tan ancho, este maquinista debe decir varias cosas también al que sembró sobre todo. Entonces, estos son los rendimientos de soja del ensayo que veíamos anteriormente. Centeno secado con herbicida y sulfentrazone, preemergente. Barbecho con barbecho largo, intermedio y después el preemergente. Centeno secado con herbicida, secado con rolo y nada más. Y el centeno con el cultivador que veíamos antes. Este es el barbecho con glifosato solo, barbecho con cultivador. Entonces, por hacer un cultivo de cobertura, esa es la respuesta al rendimiento, por hacer un preemergente o por hacer en el barbecho largo, el intermedio y después el preemergente. Es un aporte interesante, sobre todo en un lote que viene, los elegimos a propósito con graves problemas para ver qué efecto tienen las coberturas. Entonces, tres campañas de hacer triticales rolado celeste, triticales secado con herbicida versus barbechos, sin diferencia en ninguna de las campañas en los rendimientos. Entonces, ¿a dónde está el tema? Bueno, vamos a ir viendo algo después. Fíjense cómo sale, o sea, el control de malezas no es solamente hasta R3, R6, hasta la cosecha. Obviamente que esto es en Marco Juárez. Son triticales de más de 7.000 kilos de materia seca rolados y esto tiene una sola aplicación en postemergencia de glifosato en el 2012. Porque ahora este lote está terrible. Bien, veíamos rendimientos iguales. Bien, impacto ambiental. Evaluaciones de impacto ambiental por la utilización de herbicidas. En este caso, Kovacs, 1992. Bien, la fórmula es simple. Tienen que despejar. Hay que despejar L, después multiplicar. No. Bien. EIQ, cada producto fitosanitario, cada producto está publicado en una lista que se puede descargar. Cada producto comercial tiene un valor de EIQ, que es la columna azul, ese es el EIQ total, tiene tres componentes, el EIQ, los riesgos del aplicador, del consumidor y los riesgos ecológicos. Ese EIQ de la columna azul lo vamos a multiplicar por el porcentaje de ingrediente activo del producto, por la dosis, por el número de aplicaciones. Entonces vamos a tener el EIQ de campo. El EIQ de campo va a ser el de cada lote. Entonces van a poner herbicidas, fungicidas, insecticidas y tienen el EIQ total de cada lote. ¿Se entiende? Entonces ya la cosa, los rendimientos iguales, pero claro, entramos a ver variantes. Entonces, por ejemplo, viene un país y me dice, a ver, Baigorria, le voy a comprar soja, pero a mí me interesa esta. Yo le voy a comprar esta y le voy a pagar un poco más, pero tiene que ser esta. Entonces, hay agricultura certificada, hay un montón de cosas para corroborar esto. Es decir, bueno, pero mostrame vos que realmente hiciste buenas prácticas, de que tu valor fue muy bajo, bueno, ahora con las recetas fitosanitarias y todas esas cosas uno puede tener comprobantes de estas cosas. Stewart, esa persona que veíamos ahí, fue el que puso estos umbrales, pero en Estados Unidos. Hay que ver acá si esto es extrapolable. Pero bueno, alguien le puso. Entonces tenemos varios caminos de llegar a una meta. En este caso, rendimiento, rentabilidad, puede ser lo que quieran. ¿Entiende? Hay varias formas. Entonces, como novedades, esa sembradora va rolando al mismo tiempo. Fíjense, de esta manera podemos incrementar el ancho de labor. Lo que tiene es que tiene este doble disco que deja este surco importante donde vienen malezas. Entonces, ¿cuál es el problema? Le han dado una solución. Esta sembradora aplica fertilizante. Esto es preemergente. Esto es en Delaware. Y aplican el preemergente atrás de las tapadoras. ¿Se entiende? Solamente en ese surco. Otros prefieren el tren de siembra normal, pero con tapadoras macizas y sin dientes. Las que tienen dientes complican demasiado cuando uno trabaja con estos niveles de cobertura y también le agregan lastre. Ahí le agregan lastre. Entonces, este no es Susana Jiménez ni Guandanara, por ejemplo. Este es el secretario de Agricultura
Ahora, esta foto fue en junio, por ejemplo, y ahí dice algo como, bueno, no ande desnudo, agricultor, siembre cultivos de cobertura, siembre cultivos de cobertura. Entonces, en Estados Unidos, ¿hay una empresa nomás que vende semillas? No. Hay varias que venden semillas de cultivo de cobertura. Por ejemplo, Pennington te vende para el fairway de la cancha de golf, para el green, para la cancha de fútbol americano, para la cancha de fútbol, para la cancha de lo que quieras. Te vende, por ejemplo, cultivos de cobertura para el jardín. Vieron que el paisajismo y esa onda que hay, bueno, para el jardín, para hacer la huerta en la casa. Te vende también, obviamente, para el campo. Esa bolsa es la grande. Cover Crop Coaching, Steve Groff. Este tipo te hace coaching, cover crop, te asesora. Así como estoy yo acá, bueno, el tipo viene. Y por ejemplo, claro, anda por todos lados y en Australia, gente de Bayer, le dice, buenísimo el entusiasmo. Los agricultores acá van a probar nuevos cultivos de cobertura, buenísimo. Las empresas cumplen un papel y apoyan este tipo de cosas. ¿Se entiende? Entonces, ¿y por qué todo esto? Porque hay programas. Hay programas, por ejemplo, Maryland, 2014, 2015, 2017, uno se puede registrar y ahí están las bonificaciones y todas las cuestiones que hay respecto a estas cosas. Todo esto está legislado en este estado y, por ejemplo, ¿y por qué? Y decir, ¿y qué más? Bueno, Centro de Información de Tecnologías de Conservación, esto es Agricultura Sustentable, Educación, Investigación, la Asociación Americana del Comercio de la Semilla. Estas tres entidades elaboran encuestas hace 5 años sobre qué, superficie sembrada de cultivos de cobertura, semilla, qué especies utilizan, qué inoculante utilizan, si la siembran en forma aérea, terrestre. ¿Y por qué hacen estas cosas? Para planificar. Para planificar. ¿Y por qué para planificar? Porque este año, por ejemplo, hubo gente que se quedó sin semilla de vicia para sembrar acá, porque nadie sabía que está la demanda aumentando de estas cosas. Porque no hay datos. En Estados Unidos tienen datos de todo. Entonces, algo interesante que mostró Gervasio, como una especie de rasti con muchos colores, esto es más o menos lo mismo. Trabajen con mucha gente, porque la solución, honestamente, no se sabe por dónde va a venir. Y la verdad que está buenísimo porque después nos juntamos a tomar cerveza y eso es fantástico. Así que muchas gracias.